Hola hermanos, muy buenas noches. Vamos a comenzar con este tiempo que tenemos para escuchar la palabra de nuestro Dios, para poder aprenderlo, para poder disfrutar también de las alabanzas. Vamos ahorita a concentrarnos, vamos a dejar todas las cosas que estamos haciendo y vamos a concentrarnos ahorita en la palabra, hermanos, ahorita que estamos disfrutando este tiempo de gozo, de alegría, de recordar acerca de lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Pues vamos a concentrarnos, vamos a dejar todas las distracciones y vamos a enfocarnos en el Señor en este tiempo que tenemos, en este poco tiempo que tenemos. Bienvenidos y vamos a las alabanzas y después al mensaje de la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué tal? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Les invito a que canten conmigo estas hermosas alabanzas que llenan el alma, llenan el corazón y reflejan todo ese amor increíble del Padre hacia nosotros. Es la alabanza número 133, es un clásico alrededor del mundo. Noche de paz. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, paz. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye, humilde, fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Número 3. Noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Número 1. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz.
brilla la estrella de paz. Ahora vamos a entonar la alabanza 129. Esta alabanza nos refleja ese amor increíble de parte de Dios, que dejó su majestad, dejó su trono divino a nacer, posiblemente en el lugar más ruin que pudo existir. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Nació en un pesebre. Número 129. Cantamos. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Ahí donde tú estás, te invito a que la cantes conmigo. Número 2. Pastores del campo, teniendo temor, cercados de luz y de gran resplandor, acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre, del mundo la luz. Número 3, todos juntos. Oh Cristo, pedimos hoy tu bendición. Rogamos que atiendas a nuestra oración. A todos, oh Cristo, nos muestras amor. Nosotros te amamos, también Salvador. Número 1, allá en el pesebre. Allá en el pesebre donde nace Jesús, la cuna de paja nos vierte gran luz. Estrellas lejanas del cielo al mirar se inclinan gozosas su lumbre a prestar. Amén.
Muy bien, hermanos. Pues muchas gracias, hermanos, por las alabanzas. Las alabanzas siempre centran nuestras mentes, nuestros corazones en lo que vamos a escuchar de la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacer ahorita una oración para comenzar con este estudio de la palabra y que podamos también, espero, tener una idea completa de lo que es la Navidad y de la importancia que tiene para todos los cristianos. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que está conectada, que está siguiendo esta transmisión en sus casas. Te pedimos que tú nos ayudes a poder ver tu palabra, a poder ver la importancia, a poder aprender de tu palabra, a poder recordar las cosas importantes de tu palabra y que podamos siempre atesorarlo, valorarlo, maravillarnos de las grandes bendiciones que tú nos das y también pues poder vivir de acuerdo al propósito que tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tomes este mensaje en tus manos, este tiempo en tus manos, que sea de bendición para cada persona que lo escuche. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a empezar. Como pueden ver en el título del video, se llama Navidad, el misterio de la piedad. ¿Por qué le puse así a este mensaje? Pues viene... no es algo que yo me inventé o es algo que pues yo fui sacando, algo así. Viene de un versículo que está en la palabra de Dios, que yo creo que es el versículo que nos enseña más integralmente todo el tema de la Navidad. Es un versículo largo y este mensaje es un mensaje que puede ser de cada una de estas partes que forman este versículo, puede ser un curso entero, pero yo lo voy a tratar de condensar. Y este es un mensaje especialmente porque en Navidad se da normalmente dos tipos de mensajes. Se da un mensaje que es evangelístico, que es para compartir el evangelio para todas las personas, para que podamos, pues varias personas pueden llegar a conocer el verdadero significado de la Navidad y reciban a Cristo. Pero también hay un mensaje, y este es el segundo tipo de mensaje que voy a predicar, que es de tipo doctrinal, y les voy a mostrar ¿cuál es toda es la idea de que el Señor Jesucristo vino y por qué es tan significante para cada uno de los cristianos? ¿Por qué es importante para nuestras vidas? El título de este mensaje vino de este versículo que está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y lo voy a leer. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Ese es el gran tema de toda la Biblia, que Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué ha sido manifestado este misterio? Y quiero leer otro versículo rápidamente, que está en Romanos capítulo 16, versículo 25. Dice Romanos capítulo 16, versículo 25 y versículo 26. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese es el propósito de este misterio, para que todos obedezcamos a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El apóstol Pablo llamó a esto que el Señor Jesucristo haya venido como un misterio, el misterio de la piedad, algo que estaba secreto, que estaba oculto, pero que fue revelado completamente para toda la humanidad, para que pudiéramos ver la importancia de un Salvador, para que pudiéramos hallar vida eterna y para que pudiéramos vivir por fe. Vamos a regresar a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y vamos a ver todo este misterio de la piedad en todas sus partes, y vamos a ver, porque son 6 cosas. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Son 6 cosas y vamos a ver 6 exhortaciones de cada una de estas cosas, de cada una de estas declaraciones nos hacen a nosotros como cristianos. Primero, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Hermanos, esto es algo que
es maravilloso, es algo que no podemos comprender en su totalidad. Dios fue manifestado en carne, lo infinito se volvió finito. El Dios del universo, el creador de todas las cosas, se entró a su creación y tomó una parte de su creación, se hizo un hombre. Dios fue manifestado en carne. Esto es algo muy interesante porque nosotros como cristianos creemos que Dios existe y siempre ha existido, siempre va a existir. Creemos en un Dios que es eterno. Muchos ateos, por ejemplo, el día de hoy, se dan la excusa que dice, bueno, Dios creó todas las cosas, entonces ¿quién creó a Dios? Pero la Biblia nos dice que Dios no es un ser creado, Dios está fuera de la creación. Hace una distinción muy clara la palabra de que Dios está fuera de su creación y que Él tiene algo que se llama, y esto es algo probablemente nuevo, lo mencioné alguna vez en algún mensaje. Hay un atributo de Dios que se llama aceidad. ¿Okay? Lo puedes buscar en el diccionario, es una palabra rara, pero es una palabra que es un atributo de Dios, dice, y ese es el diccionario de la Real Academia Española dice, es un atributo de Dios por el cual existe por sí mismo o por la necesidad de su propia naturaleza. ¿Qué es esto? Dios tiene esta aceidad, Dios existe, siempre ha existido, es eterno y no puede dejar de existir. Y un día Dios vino a la tierra y se hizo hombre. Esa es la significancia de Dios fue manifestado en carne. El Señor Jesucristo no empezó a existir cuando vino aquí a la tierra, sino que ya existía desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. En Juan capítulo 17, versículo 5, mira lo que dice. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Son las palabras del Señor Jesucristo. Antes de la creación, antes de los planetas, antes de las galaxias, antes del tiempo y del espacio existía Cristo en una relación perfecta con su Padre Dios. Jesús cumplió la profecía de que iba a nacer un niño que iba a ser Dios mismo. En Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, un niño iba a nacer, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La profecía, como vimos en algunos miércoles anteriores, vimos que había muchas profecías acerca del nacimiento del Señor Jesucristo y una de ellas era de que iba a nacer un niño que iba a ser Dios. Literalmente. Encontramos esto en uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Dios fue manifestado en carne. Eso es algo maravilloso, hermanos. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta a eso? Debe de ser admiración y debe de ser maravillarnos y debe de ser asombrarnos siempre de las grandes y maravillosas obras de Dios, porque no podemos comprender al 100% cómo Dios se hizo un hombre. No lo podemos comprender al 100%, pero eso es algo maravilloso que pasó en la historia. Dios fue manifestado en carne. En Salmo 145, versículo 1 dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Romanos capítulo 11, versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?
¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, ¿estás maravillándote de su obra? ¿Estás maravillándote de sus caminos, de cómo actúa, de su ser? Maravíllate siempre de cómo es Dios y de lo que hace en tu vida y especialmente de lo que pasó en Navidad, que Dios fue manifestado en carne. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Dios fue manifestado en carne. Número 2, justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu. Fue declarado justo en el Espíritu. Vivió una vida perfecta, sin pecado. Es lo que nos está diciendo. En Hebreos capítulo 7, versículo 26, vamos a buscarlo. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Lo voy a leer rápidamente. Voy a leer el versículo 26 y voy a leer hasta el versículo 28. Dice el versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el sumo sacerdote que tenemos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Eso es lo que somos nosotros. Débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, a Jesucristo, hecho perfecto para siempre. Fue justificado en el Espíritu, fue declarado justo en el Espíritu, hecho perfecto para siempre. En Hebreos, ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 14, y el libro de Hebreos es un libro que pone en orden cómo se hizo esa transición entre la ley, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entre la ley y la gracia y lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, y está utilizando esta vez este lenguaje otra vez, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta a que tenemos un sumo sacerdote que fue justificado en el Espíritu? Debe de ser la seguridad para acercarnos a Él. Porque Él nos entiende, porque Él tuvo hambre, porque tuvo sed, porque padeció, tuvo dolor, fue rechazado, fue traicionado, experimentó todos los dolores que nosotros podemos experimentar en esta tierra, fue asesinado incluso. Vivió en pobreza, sufrió. Ese es el gran mensaje del cristianismo. Nuestro Dios, que es todopoderoso, el creador de todas las cosas, no es indiferente al sufrimiento de su creación, no es indiferente a los seres humanos, a la humanidad. Él vino, fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu y sufrió con nosotros. Por lo tanto, podemos acercarnos a Él cuando estamos sufriendo también. Y Él se compadece de nosotros. En Hebreos capítulo 6, versículo 17, dice del 17 al 20. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Nosotros tenemos un consuelo fortísimo, porque así como el Señor Jesucristo traspasó, Él cuando murió el velo del templo se rompió de arriba a abajo, simbolizando que el hombre tiene ahora acceso directo a Dios.
No necesitas sacerdotes, no necesitas mediadores, no necesitas otra figura divina. Solamente por medio de Cristo tú tienes un acceso directo al cielo. Y por eso tú puedes acudir directamente a Dios. Y puedes tener la seguridad de ir y acudir a Él cuando pecas, cuando caes, cuando te sientes triste, cuando te sientes desesperanzado, cuando te sientes en depresión, cuando te sientes ansioso, cuando te sientes gozoso incluso. ¿Confías en Él? ¿Él es el Dios de tu confianza? ¿Necesitas misericordia? ¿Necesitas gracia? ¿Vas a Él cuando necesitas ayuda? ¿Confías en que no te dejará de amar? ¿Vas a Él cuando necesitas perdón? Ten confianza de que puedes ir a Él en medio de cualquier situación. Ten confianza. Una de las mentiras más grandes del enemigo va a ser que Dios ya no nos ama y que no eres digno de estar en la presencia de Dios. Y lo que vino a hacer el Señor Jesucristo es, Él vino a limpiarnos completamente para que podamos tener ese acceso directo a Dios. Fue justificado en el Espíritu. E indiscutiblemente, hermanos, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Punto número 3. Cuando vino al mundo, Dios mandó adoración acerca a su Hijo. En Lucas capítulo 2 se ha leído la historia de la Navidad, ¿verdad? Del nacimiento del Señor. Se encuentra en Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2, versículo 9, mira lo que dice la palabra de Dios. Voy a empezar leyendo desde el versículo 9. Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Visto de los ángeles, cuando vino aquí al mundo, fue visto y recibió la alabanza y la adoración de los millares de ángeles, de las huestes celestiales, que decían, gloria a Dios, porque hay buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, porque este es el plan que Él ha hecho para salvar a la humanidad. Adoración. En Hebreos, capítulo 1, y no solamente voy a leer del libro de Hebreos, pero en el libro de Hebreos hay muchas cosas así, que nos habla de esto. En Hebreos capítulo 1, vamos a buscarlo. En Hebreos capítulo 1, versículo 5, y Hebreos capítulo 1 es un capítulo que nos muestra cómo el Señor Jesucristo es Dios. ¿Ok? Entonces, si alguna vez platicas con algún grupo de personas que creen que Jesucristo no es Dios, será bueno ir a Hebreos capítulo 1. Pero mira lo que pasó aquí en el versículo 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Mira el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, esto es la Navidad, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando el Hijo de Dios entró aquí al mundo, cuando Dios fue manifestado en carne, la segunda persona de la Trinidad, el unigénito Hijo de Dios entró al mundo, recibió toda la adoración de todos los ángeles. Adórenle.
todos los ángeles de Dios. Qué maravilloso, ¿no? ¿Cuántos ángeles hay? Millares, millones de millones de millones. ¿Te recuerda esa escena en Apocalipsis cuando van a estar todos los ángeles y todos los santos y todas las personas que han creído, que han puesto su confianza en el Señor, todos los que han muerto y los que han muerto en el Señor y han esperado y están esperando y esperando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Todos van a dar gloria a Dios un día. Y esa adoración que recibió ese niño en Belén va a ser la misma que va a recibir. Y toda rodilla se va a doblar ante Él, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Es algo que Dios ha dicho. Es algo que Dios ha dicho para la gloria de Dios, el Padre. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta ante esto? Adoración. Adoración y alegría. En espíritu y en verdad, y con nuestras vidas. Muchas veces la adoración a Dios se interpreta como algo aburrido o como algo que no tiene nada que ver con nuestros corazones o que no debemos de alegrarnos, cuando en la Biblia la adoración está muy relacionada con estar contento, con estar feliz. Porque cuando tú estás adorando a Dios con tu vida, con tu propia vida, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de la adoración. La adoración no solamente es la alabanza, es un concepto mucho más amplio, es darle la gloria a Dios. Vamos a ver algunos versículos porque no me quiero desviar. Juan capítulo 4, versículo 23. Ustedes conocen este pasaje. En Juan capítulo 4, versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La adoración a Dios viene en espíritu y viene en verdad también. En Romanos capítulo 12, otro pasaje muy conocido, nos habla. Y hermano, yo tenía en este mensaje, yo tenía 8 páginas más o menos, después de haber hecho un resumen de tantos versículos. De gracias a Dios que lo pude resumir todavía más. Pero al principio iba a ser un mensaje bastante largo. ¿Okay? Entonces, estamos viendo bastantes versículos, pero son versículos que nos hablan acerca de lo que es, son cosas centrales. Y una de ellas es la adoración a Dios. Y la adoración a Dios, el día de hoy, porque no me voy a meter a un estudio de la adoración hoy, ahorita. Lo que les voy a compartir es, el día de hoy la adoración es tu corazón, tu vida, tu obediencia a la palabra de Dios. Eso es la adoración. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando estamos caminando de acuerdo a la palabra de Dios, cuando estamos caminando en obediencia, estamos adorando a Dios con nuestras vidas. Le adoramos en espíritu, le adoramos en verdad. Ahora, les decía, antes la adoración muchas veces la adoración se interpreta como algo negativo, como algo aburrido, como algo que tenemos que ir a la iglesia, tenemos que hacer ciertas cosas que no nos gusta hacer, pero que tenemos que hacer porque eso es obedecer a Dios. Cuando en realidad la palabra de Dios dice que cuando adoramos debe de ser algo también, debe ser un gozo en nuestros corazones. Y es un gozo muchas veces. De hecho, en la palabra de Dios, cuando se adora al Señor, se llena de gozo, de alegría, de estar contento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada te trae más gozo en tu corazón que estar en una correcta relación con el Señor. Yo no he visto una persona que está en obediencia, caminando conforme a lo que dice Dios, que está terrible, está en depresión, que está en angustia, que está molesto, o está en ira, o está... Sí, todos tenemos nuestros problemas. Todos tenemos un montón de problemas familiares, económicos y de muchas cosas. Pero la palabra de Dios dice que cuando uno está bien con el Señor, tienes gozo. Y eso no importa las circunstancias, tú estás bien con Dios. Tú estás bien con el Señor. ¿Hace cuánto que no tienes esa alegría de ser obediente? No sé si tú recuerdas
algún momento, tal vez cuando recibiste a Cristo, no lo sé, tal vez en alguna semana que te fue bien y empezaste bien, tienes tu relación con Dios, no has pecado, sigues adelante, estás contento, estás alegre, estás feliz. ¿Hace cuánto que no te estás deleitando en Él o en sus caminos? ¿Amas obedecer y estás contento por obedecer? ¿Tienes el gozo de la obediencia en tu vida? La Biblia dice, regocíjate en el Señor siempre. Alégrate en sus caminos y deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. La Biblia dice, sirve al Señor. No importa las circunstancias, podemos tener gozo, podemos tener paz, podemos tener el fruto del Espíritu sin importar las circunstancias. Adoración y alegría. Él fue visto de los ángeles. Vamos a regresar a 1 de Timoteo, capítulo 3. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Ahora el Evangelio es predicado a los gentiles. Un versículo principal, Efesios capítulo 3, versículo 1, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Mira, la misma terminología está utilizando el apóstol Pablo. Me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Va a decir que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Dice el versículo 8, a mí que soy que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea de la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay un propósito, predicar el Evangelio. ¿A quién? Dice que fue predicado a los gentiles y a nosotros se nos dejó, a la iglesia, ese mandato de ir y predicar a los demás gentiles. El misterio que antes había estado oculto, que también los gentiles tienen vida eterna, que también para los gentiles hay salvación, que también los gentiles son coherederos y partícipes de la promesa de Dios para ser el pueblo de Dios. Ese es el misterio que antes había. Y nosotros somos esos embajadores de ese mensaje. En Colosenses capítulo 1, versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta? Ir y predicar ese evangelio. Ir y cumplir el propósito el cual nos ha dado el Señor. Ir y predicar a todos los gentiles, a todo el mundo. Judíos también, judíos y gentiles. Dice que los judíos ahorita tienen un velo, pero Dios no ha faltado a su promesa. Hay algunos que van a recibir al Señor, como el apóstol Pablo, ¿no? Por ejemplo. Pero tenemos que ir a todo el mundo gentil, para dar a conocer este misterio que Dios ha revelado ahora, que todos podemos tener vida eterna. Dice en Romanos capítulo 15, versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles,
y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, está la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Fue predicado a los gentiles. Vamos a regresar. Primera de Timoteo, capítulo 3. Creído en el mundo. Creído en el mundo. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El mundo, hermanos, está perdido. Anda en tinieblas. Anda en confusión. En obscuridad espiritual. Dice la Biblia que tienen como una venda donde no pueden ver la verdad de Dios. Y eso hace que vivan de cierta forma y eso hace que a su vez no quieran seguir a Dios, porque quieren seguir haciendo su propio pecado. Jesús no vino a condenar al mundo. La Navidad no es una época de condenación o de juicio. La Navidad no es algo que recordamos y decimos, bueno, esto nos recuerda que el Señor Jesucristo vino para condenar al mundo. La Navidad es una fecha que nos debe de llenar de esperanza, de fe, de decir, Él vino a buscar lo que se había perdido. En Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, en lo que celebramos como Navidad. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué tiene que ver creído en el mundo? ¿Cuál es la exhortación para nosotros? Bueno, ya vimos que tenemos que predicar a los gentiles y ya vimos que lo hemos creído nosotros. ¿Qué debemos de hacer ahora? Vivir por fe, caminar por fe, creído en el mundo. La Biblia dice que debe de haber una diferencia. Dice que nosotros debemos de ser como luminares en el mundo, que debemos de ser la luz del mundo, la sal de la tierra, las personas que van a marcar una diferencia. Dice que debemos vivir en contra de la corriente de este mundo, en contra de la filosofía de este mundo. Debemos vivir por fe, creído en el mundo. En medio de las tinieblas, luz. En medio de la oscuridad, una luz que brilla y que alumbra. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6 dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, aquí, en el mundo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. No debemos de seguir lo que nos muestran nuestros ojos. Debemos andar por fe, por fe. Jesús dijo, de cierto os digo, en Mateo capítulo 17, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estamos viviendo con fe en medio del mundo. Estamos siendo esa luz. Estamos siendo esa diferencia. Porque eso solamente se logra alimentando el espíritu. Como dice aquí, oración, ayuno, oyendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica, tomando la firme determinación de obedecer a Dios. De decir, yo sé lo que dice el mundo y yo sé lo que dice Dios y yo voy a hacer lo que dice Dios. No me importa lo que diga el mundo, yo voy a seguir a mi Señor y voy a ser obediente a lo que dice Dios y voy a hacer esa luz para que los hombres vean mi vida, mis obras, mi testimonio y glorifiquen a Dios y puedan conocer a Dios. Creído en el mundo. ¿Estás creyendo en Él? ¿Estás viviendo por fe? Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La última parte nos dice, y puedes leer en Hechos capítulo 1, cómo después de su resurrección el Señor Jesucristo ascendió. El Señor Jesucristo no murió y se quedó ahí, resucitó y después, ante los ojos de todos sus discípulos, subió, fue alzado, subió al cielo. En Efesios capítulo 4, versículo 8, dice, bueno, voy a leer el versículo 10, dice, el que descendió, hablando de Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que bajó y que descendió y que murió y que fue sepultado y que resucitó, también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué está haciendo en el cielo? Varias cosas. Entre ellas, intercede por nosotros. En Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Continuamente Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Qué increíble, ¿verdad? Qué figura del abogado defensor que está ahí, está a la diestra de Dios el Padre intercediendo por cada uno de nosotros cada día. Qué maravilloso ministerio, qué maravillosa obra del Señor. El Señor subió y no está ahí no haciendo nada, está haciendo muchas cosas que no me da tiempo ahorita para decirlo. Quiero quedar con el hecho de que está ahí intercediendo, está preparando un lugar para nosotros. Y ahorita vamos a llegar a eso. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios del Señor Jesucristo? Hubo un día donde así como Él murió, resucitó, fue sepultado, resucitó, ascendió y llegó ahí a este lugar, a esta esfera, que la Biblia lo llama el tercer cielo, la habitación de Dios, y se sentó a la diestra de Dios el Padre. Y ahí está haciendo diferentes cosas por el universo y para los cristianos. ¿Cuál debe de ser mi respuesta a esto? ¿Cuál es la última exhortación de esta noche? Hay que estar preparados, porque en Hechos capítulo 1, cuando subió, dijo, así como subió, así va, así como lo viste que subió, así va a regresar de la misma forma. Y creo que la exhortación está muy clara en Lucas capítulo 12, versículo 40, dice, vosotros pues también estad preparados. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Verdad? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hay que estar preparado. ¿Estamos listos para ver a nuestro Señor? Nosotros celebramos en la Navidad la primera venida.
del Señor Jesucristo. Como dice el libro de Hebreos, pero vendrá otra vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Estamos esperando el regreso, la segunda venida de nuestro Señor. ¿Estamos preparados para verle cara a cara? La mayoría de nosotros no estamos preparados. Por eso hay que tomar decisión para vivir así. ¿Qué vimos hoy, hermanos? Voy a leer por última vez este versículo. 1 Timoteo 3:16. ¿Por qué es tan importante la Navidad? ¿Qué es esta fiesta? La Navidad es Jesús. La Navidad es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es nuestra exhortación para el día de hoy? La misma exhortación para ustedes es la exhortación para mí. Dios fue manifestado en carne. Maravíllate, asómbrate, nunca pierdas la capacidad de maravillarte de la gran e inescrutable magnificencia de Dios. Justificado en el Espíritu, ten seguridad para acudir a Él en los momentos difíciles y en los momentos fáciles, en los momentos de tristeza y en los momentos de alegría. Visto de los ángeles, así como los ángeles lo adoraron el día que vino al mundo, adóralo tú. Y no solamente este día, sino todos los días de tu vida, en espíritu, en verdad, con tu obediencia. Predicado a los gentiles, predica la palabra de Dios a los otros gentiles que no lo conocen. Predica este mensaje. Creído en el mundo, vive por fe. Vive por fe, sé la luz. Sé una persona diferente. Vive bajo otro estándar, el estándar de Dios. Y recibido arriba en gloria, prepárate porque el Señor viene otra vez. Así como lo estamos celebrando. Cada año celebramos la Navidad y celebramos que el Señor vino. Un día el Señor va a regresar nuevamente. Y esto es una sombra también. La Navidad es una sombra de que un día Él va a regresar. Pero no como un bebé, no como un siervo humilde para pagar por los pecados, sino con poder, con gran gloria y para repartir a cada uno conforme a su obra. Que estemos preparados y que el Señor siempre nos agarre listos, ¿verdad? Cuando sea ese día. Hermano, que tengas una feliz Navidad, que puedas disfrutar el tiempo con tu familia, con tus amigos, con tu familia, que se pueda recordar el verdadero significado de esa Navidad. Recuerda de esta fiesta, de lo que es, que Dios un día vino para darnos vida eterna. Que Dios te bendiga y quiero hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres el Dios de lo imposible, de las maravillas. Tan conocimiento es tan alto para nosotros que no lo podemos comprender. Señor, sabemos que tus caminos no son nuestros caminos. Sabemos que tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Ayúdanos a siempre acercarnos a ti para poder comprender la excelencia de tu obra en todo lo que haces, en cada cosa que haces y que permites que pase en nuestras vidas y en la historia de la humanidad. Ayúdanos a siempre valorar, atesorar nuestra relación contigo como esa perla de gran precio que tenemos. Te damos gracias porque tú nos has regalado vida eterna a los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en ti. Creemos en ti, confiamos en ti. Perdónanos
si no hemos hecho alguna de estas cosas o si hemos fallado muchas veces. Hemos sido incrédulos, hemos sido malagradecidos, hemos sido apáticos o insensatos. Perdónanos, limpia nuestros corazones y ayúdanos a meditar en este tiempo de tu gran obra y a compartirlo con los demás. Ayúdanos a siempre, con cada Navidad, recordar el gran acontecimiento que un día viniste a este mundo a darnos vida eterna. Cuídanos, límpianos, ayúdanos y bendícenos en este tiempo. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, cree eso para justicia, puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla.
por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.